Producciones Switch 7. Comunicamos tu pasión. Queridos y queridas maníacos, bienvenidos a este segundo episodio en donde les voy a estar hablando sobre lo que ha pasado en estas 6 semanas de ausencia desde nuestro debut en el canal y sobre todo de las noticias relevantes del mundo de las artes marciales mixtas. Va a ser un monólogo el día de hoy, como pueden ver solo estoy yo, Iker Gamba, su servidor, y prontamente vamos a estar también con Natalia Rivera y con Diego Lecanda, pero antes que nada quiero agradecerle al equipo de Switch 7, nuestro nuevo equipo de producción, a Iván y a Pepe por todo el apoyo. Y bueno, en este episodio, como ya les dije, es un monólogo, tal cual. Entonces, por lo mismo, quiero platicarles un poco de mí, ¿no? Sobre por qué creé este proyecto, cuál es la idea de continuarlo y por qué es tan importante para mí. Bueno, primero que nada, mi nombre es Iker. Probablemente ya sepan, los que estén suscritos al canal, qué hago. Soy narrador de artes marciales mixtas, soy apasionado del deporte y creador de MMA Poet en Instagram, una página de medios, de noticias, en donde cubro el deporte en inglés, pero en la vida real, ¿no? Soy comentarista, como ya les platicaba, trabajé en Azteca Deportes en este último año, pero al igual que tuve mi trabajo en Azteca Deportes, también estuve trabajando en colaboraciones aisladas mientras estaba estudiando en la universidad. Y una de ellas fue en Radio Anáhuac, en Radio Fórmula hice mis prácticas y me enamoré de este formato de contenido, ¿no? De los podcasts, de la radio, porque a mí me gusta hablar, la verdad, a mí me gusta el cotorreo, me gusta también informar a la gente y sobre todo me gusta demostrar mi pasión. Creo que eso es lo que les podemos aportar en Maníacos, es un espacio donde hasta la gente más casual, como se le dice coloquialmente en las MMA del deporte, puede disfrutar del programa al igual que los más expertos, porque aquí vivimos las emociones de este deporte a flor de piel y eso es lo más importante, que la gente que nos siga entienda eso, que no somos maníacos por loquitos, sino que somos maníacos por el deporte. Entonces esa es la finalidad de este proyecto. Ese soy yo, recién egresado de la Universidad Anáhuac, actualmente trabajo en Riot Fight League, soy comentarista ahí. También soy colaborador de la Liga de Rising, que está en Japón, les ayuda a hacer contenido en redes sociales y soy fundador de este proyecto de Maníacos. Este es el segundo episodio, como ya les reiteré en algunas ocasiones, y la verdad estoy muy emocionado por lo que se viene, porque el primer episodio ya tuvimos la entrevista de José Ochoa, pero ahora es momento de que nos conozcan en un nivel más personal. Sé que Diego y Natalia no están aquí, pero ellos también forman parte del medio de las MMA, así que si los quieren seguir en redes sociales, ya saben, Natalia Rivera P en Instagram y Diego-Lecanda, para las personas que quieran seguir a todo el equipo. Con eso dicho, les voy a platicar un poco de mi historia, cómo empecé en este mundo de las artes marciales mixtas antes de seguir con nuestro bloque de noticias. Y bueno, yo empecé en las MMA gracias a pues mis vivencias personales. Yo era buleado en la primaria, en secundaria, tengo 3 hermanos más grandes, ¿no? Y una vez uno de ellos me dijo una frase que se me quedó, que me dijo, algún día no te vamos a poder defender, ¿no? Y eso a mí se me quedó grabado porque pues mis 3 hermanos grandes, el hecho de que uno de ellos me dijera no te vamos a poder defender, pues fue una realización fuerte para mí de que tenía que aprender a defenderme por mí mismo, ¿no? Yo siempre he sido muy tranquilo, la verdad nunca había tenido la intención de entrenar MMA como tal, pero a raíz de eso me metí a clases de kickboxing, tenía 11 años, ya había entrenado karate y taekwondo como casi todos los niños, ¿no? Pero con el kickboxing me empecé a enamorar del deporte, empecé a ver peleas y me acuerdo que una de las primeras piezas de contenido que vi que me enamoró de las MMA, de la UFC, fue de Bas Rutten. En esa época, ¿no? Hace 10 años, más o menos 15 años, existía un programa que se llamaba ESPN Science. Quizás algunos se acuerden del programa, quizás otros no, pero en ese programa básicamente enseñaban, pues, qué pasaría si, por ejemplo, Bas Rutten le pega un gancho al hígado a un cuerpo con un hígado de cerdo, ¿no? Lo digo en específico porque ese fue el video que yo vi que me enamoró del deporte. Y en este video Bas Rutten le pega el gancho al hígado, al cuerpo de gelatina que tiene el hígado de cerdo adentro y explota el hígado, ¿no? Eso a mí me sorprendió muchísimo. Dije, ¿cómo es que con un golpe puede explotar un hígado, no? Entonces empecé a investigar, obviamente, de las artes marciales mixtas, de cómo defenderme de los golpes que son más comunes en el boxeo, ¿no? El jab, la derecha, el gancho al hígado, ¿por qué son tan efectivos? Y me fui enamorando de la ciencia del deporte. Eso
fue lo que me llevó después a estudiar Ciencias del Deporte en la Náhuac. Eso es la carrera que yo estudié, de la cual soy egresado. Soy licenciado en Dirección y Administración en Ciencias del Deporte. Entonces, ese soy yo, ese es Iker, para la gente que no me conozca. Ahora me puede conocer un poco más de mi historia, el por qué me encanta tanto el deporte. Llevo entrenando Muay Thai casi 5 años. Llevo entrenando Jiu-Jitsu apenas un mes. Entonces, cinta blanca, ténganme paciencia para todos los expertos que nos están viendo. Pero también he entrenado box, taekwondo, competí en taekwondo y en karate en la Universidad Nacional con la Náhuac. Entonces, soy un apasionado del deporte, un maníaco, como lo dice este programa, y es por eso que ese es el nombre que tiene este programa, ¿no? Bueno, ahora ya yéndonos al tema de noticias relevantes, como les decía, han sido 6 semanas de ausencia, la verdad es bastante tiempo, y han pasado muchas cosas desde ese entonces. Entre ellas, vamos a empezar por lo que fue Oliveira contra Topuria, ¿no? La pelea de UFC 317, que fue la que cubrimos en el primer episodio. Como teníamos anticipado, Natalia y yo, Ilia Topuria se convierte en campeón de 2 divisiones invicto en la UFC tras noquear a Charles Oliveira en el primer asalto, en menos de 2 minutos y medio, que fue el 28 de junio. Pero adivinen qué, y esta es la noticia más impresionante. El día de hoy, 7 de agosto, se acaba de anunciar que Charles Oliveira va a regresar al octágono el 11 de octubre contra Rafael Fiziev en Río de Janeiro. Es el regreso de Charles Oliveira a su casa, a Brasil. Va a ser el evento estelar, pero solo son 105 días después de haber sido noqueado frío por primera vez en su carrera, ¿no? El protocolo que tiene la UFC y que tienen normalmente las comisiones médicas de MMA son que mínimo necesitas 90 días de descanso después de un knockout para volver a entrenar, para volver a competir. Y Charles Oliveira está volviendo 105 días después. Es algo imprescindible, algo que rara vez vemos. Lo vimos con Michael Bisping cuando perdió el título contra George St. Pierre. Regresa contra Kelvin Gastelum 3 semanas después y le costó muy caro. Yo espero de todo corazón que ese no sea el caso para Charles Oliveira, porque Rafael Fiziev es un peleador muy talentoso, muy completo, y que tiene ciertos aspectos en su juego que Charles nunca ha visto, en específico de pie, con el Muay Thai, con las patadas bajas, ¿no? Las patadas al cuerpo. Puede ser algo que le cuesta a Charles Oliveira, y más por lo que estoy diciendo, relatándoles. El tema del tiempo, ¿no? Ilia Topuria, hablando ahora de Ilia, se rumora que va a pelear en diciembre, pero no hay nada concreto. Entonces, hasta el momento, la única pelea que tenemos anunciada en el top 5 de las 155 libras es Charles Oliveira contra Rafael Fiziev. Una pelea que no se pueden perder el 11 de octubre en Río de Janeiro, y es la primera vez que Charles Oliveira pelea en su casa después de la pandemia. No había regresado a Brasil desde el 2020, entonces eso es un tema interesante porque sabemos que desde ese entonces se convirtió en campeón de la UFC, así que seguramente la gente de Brasil va a estar muy emocionada de recibir a Do Bronx en casa. Y otra de las grandes noticias que lamentablemente se dieron en estas últimas semanas fue el escándalo de Conor McGregor en redes sociales el día de su cumpleaños. Creo que las personas que siguen las MMA o siguen la UFC quizás sepan de qué les estoy hablando, pero si no, búsquenlo en Twitter. Yo no voy a divulgar qué fue lo que se vio en esas imágenes, pero la verdad es que yo siempre lo digo en mis redes sociales y lo digo a cualquier persona que me conozca uno a uno. Yo fui y crecí con la UFC gracias a Conor McGregor, ¿no? Conor McGregor fue uno de los primeros peleadores que yo empecé a seguir ávidamente en todas sus peleas, en todas sus conferencias de prensa, en sus redes sociales. Y yo creo que, muy resumido, el escándalo de Conor se puede definir en el hecho de que no es la misma persona, ¿no? Creo que, y lo vamos a hablar en futuros programas, a veces glorificamos mucho a las celebridades, a los atletas, los ponemos en un pedestal como si fueran dioses. Y hay que recordar que Conor McGregor, al igual que cualquier peleador, antes que cualquier otra cosa, es un ser humano. No estoy justificando sus acciones, solo les estoy haciendo saber que si eres una persona que viene de nada y acaba siendo Conor, es muy probable que pierdas la cabeza, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasándole. No estoy, insisto, no estoy justificándolo para que no me funen. Así que, nada más para que lo sepan, el tema de Conor, creo que desde la pelea con Floyd Mayweather ya se veía el cambio en su personalidad, en su carácter, en su persona, ¿no? El haber recibido $100 millones en una sola pelea, cuando no había recibido eso en toda su carrera previo a ello, pues claramente le hizo perder la cabeza, ¿no? Bien dicen que el dinero y la fama son de las primeras cosas que hacen que cualquier persona pierda la cabeza. Entonces, ya dejemos el tema de Conor a un lado, porque la realidad es que
No queremos hablar mucho de lo que se vio en Twitter, ¿no? Es un poco desagradable. Pero de lo que sí podemos hablar, que es bastante agradable, es que ya tenemos UFC 320, UFC 321 y UFC 322 anunciadas con peleas estelares. En UFC 320 va a ser la revancha entre Magomed Ankalaev, el actual campeón de peso semicompleto de la UFC, contra Alex Pereira. Alex Pereira, que todas las personas que siguen la UFC MMA lo conocen por su rivalidad con Israel Adesanya, subió de categoría, se convirtió en campeón de 2 divisiones en UFC, acaba de perder el cinturón y quiere retomar ese trono en las 205 libras, pero sabemos que Magomed Ankalaev es un peleador que solo ha perdido una vez en toda su carrera y que además esa derrota fue en el último segundo del tercer round, en una pelea que iba ganando los 14 minutos con 59 segundos previo a la finalización. Entonces Ankalaev es un tipo muy duro, va a ser una pelea muy dura para Pereira, pero el evento coestelar también está anunciado. Otra pelea de título en la división del peso gallo. El campeón Merab Dvalishvili va a defender su cinturón por segunda vez este año, me parece, contra Cory Sandhagen. Cory Sandhagen es uno de los pocos peleadores que no se han enfrentado contra Merab en todo el top 10 de la división. Es por eso que se hace la pelea, porque Merab ya no tiene contendientes con quien pelear. Ya le ganó a los dos número 1, Umar Nurmagomedov y a Sean O'Malley 2 veces. Ya le ganó a Petr Yan. Ya le ganó a todos. Entonces solo quedaba Cory, ¿no? Pero Cory ofrece un rompecabezas muy diferente al que todos sus rivales pasados. ¿Por qué? Es más alto, es más largo, es más completo, tiene mucho mejor jiu-jitsu. Y creo que a ras de lona eso puede ser clave. Porque para ganarle a Merab solo puedes finalizarlo. Nadie le va a ganar una decisión a un hombre que intenta 56 derribos en una pelea. Es meramente imposible competir con ese cardio por 25 minutos. Y creo que es justo decirlo, ¿no? O sea, Sean O'Malley lo dijo en la revancha. Si no lo noqueo, no le voy a ganar. Entonces, si un peleador lo dice, creo que todos lo podemos decir. Y también la otra pelea anunciada para este evento, el 4 de octubre en Las Vegas, es pelea por el contendiente número 1 de la división de las 205 libras, que es Jiri Prochazka contra Khalil Rountree. Peleón, y el que gane de ellos dos va contra el que gane de Pereira contra Ankalaev. Misma cartelera, entonces por favor no se la pierdan el 4 de octubre en Las Vegas, en el T-Mobile Arena, UFC 320. El otro pay-per-view, que ya está anunciado, también en octubre, pero a finales de mes, es UFC 321. UFC 321 es un pay-per-view que hasta el momento solo tiene una pelea grande anunciada, pero es una pelea gigantesca en toda la expresión de la palabra porque es por la división, el campeonato de la división de pesos pesados. Tom Aspinall ahora es el campeón indiscutido tras el retiro de Jon Jones de la UFC, de las MMA, y va a defender su cinturón contra Ciryl Gane, que pelea por un campeonato indiscutido del mundo por tercera vez en su carrera. Es su tercer intento para el francés de buscar ser campeón indiscutido, y por el otro lado es la primera defensa legítima, que en mi humilde opinión ya es la segunda, porque Tom Aspinall ya defendió su cinturón interino mientras Jon Jones estaba tomando piñas coladas en Tailandia, ¿no? Y que estaba evadiendo la pelea con él. Tom Aspinall estaba trabajando y Jon Jones lo estaba evadiendo. Sabemos que Jon Jones es la cabra. Ese debate lo podemos tener después sobre quién es el GOAT. Yo estoy de acuerdo con que Jon Jones es el GOAT, pero ya no es su era. Ya pasó. Es hora de que Tom Aspinall tome el trono y demuestre quién es el mejor peso pesado del mundo. Y esta pelea con Ciryl Gane en Abu Dhabi va a demostrar quién es el mejor peso pesado del mundo. Creo que después de Tom Aspinall es muy probable que veamos a Jailton Almeida, que de hecho pelea contra Volkov en esa cartelera. Quizás subir por el cinturón, pero Tom Aspinall, este es un dato muy interesante, pero del top 10 actual de la división de peso pesado en UFC, ha noqueado a 7 en el primer asalto. 7. Entonces, ya solo le quedan 3 más en el top 10. Eso te dice qué tan dominante es Tom Aspinall, y eso, que esto apenas va a ser su primera defensa del campeonato. Y eso depende del criterio que ustedes tengan. En mi opinión, es su segunda defensa. Pero bueno, cada quien decide lo que quiere creer. En mi caso, yo creo que Tom Aspinall es el mejor peso pesado del mundo y que eso se sabe desde hace mucho tiempo. La otra pelea que ya está anunciada, la más grande de todas, es el pay-per-view de UFC 322. Madison Square Garden, la arena más grande del mundo en Nueva York. JDM, el campeón de peso welter, Jack Della Maddalena, va a pelear contra Islam Makhachev para que Islam tenga la oportunidad de ir por un segundo campeonato en la UFC. Acaba de dejar su título vacante en la división de peso ligero. Actualmente Ilia Topuria es el campeón de esa división.
Islam va a subir al peso welter, a las 170 libras, para buscar el segundo cinturón. Para la gente que no sepa quién es Islam, es muy probable que es porque no conozcan mucho el deporte, pero Islam es el pródigo de Khabib. Y no solo es el pródigo de Khabib, es su mejor amigo casi de toda la vida, de la infancia. Su papá, Abdulmanap, siempre le dijo a Khabib: el día que tú te retires, Islam es el siguiente, ¿no? Y ahorita estamos viendo que no solo es el siguiente, quizás si gana esta pelea contra Jack Della, porque va a ser una pelea complicada, quizás pueda ser uno de los mejores de la historia. Y me atrevo a decirlo con esa certeza porque es el peleador con más defensas de título en su división, en el peso ligero. Solo ha perdido una pelea en toda su carrera, que fue hace muchísimo tiempo. Y si le gana Jack Della Maddalena, se convertiría en el peleador con la racha de victorias más larga en la historia de UFC. Por encima de Anderson Silva, por encima de John Jones, por encima de Demetrius Johnson, Islam Makhachev estaría en esa lista con 2 cinturones. Entonces no es un tema menor. Justo lo debatimos en el primer episodio. Yo sé que todos queremos ver la pelea de Islam contra Ilia algún día. Todavía puede pasar, pero primero hay que ver qué pasa con Islam en las 170 libras, porque Jack Della no es un reto fácil. Y la gente que piensa que es un reto fácil lo van a averiguar muy rápido en noviembre, cuando los dos estén cara a cara en Madison Square Garden. Va a ser una pelea espectacular. Entonces eso ya representa que tenemos pelea de título en 135 libras, 205 libras, peso pesado y 170 libras. Y además hay rumores, como les decía, de que Ilia va a pelear a fin de año en diciembre, y que también el campeón de las 125 libras, que ha vencido a nuestro querido Brandon ya 3 veces, Pantoja, va a defender el cinturón, muy probablemente contra Joshua Van en diciembre. Joshua Van sería el primer contendiente nacido en la década de los 2000 en pelear por un cinturón de UFC. Entonces va a ser también una gran pelea. Joshua Van, de los mejores boxeadores que tiene la UFC, contra Pantoja, que quizás es el mejor jiu-jitsero o grappler actual, campeón, que tiene la promotora, ¿no? La UFC. Entonces, esas son las noticias del día, las más relevantes que les pude pasar a todos los que nos están viendo, porque hay muchísimo que podría hablar de lo que ha pasado en estas últimas 6 semanas, pero eso es lo más importante, digámoslo así. Algo de lo que les quiero hablar también, ya toqué un poco el tema de UFC 317, pero justo son las carteleras pasadas que no pudimos hablar de, ¿no? La primera fue UFC 317, Topuria se convierte en campeón, y también tuvimos justo la pelea de Royval contra Joshua Van, que para los que no siguen la UFC o las MMA, se los digo aquí en cabina y también a todos los que nos siguen, si quieren ver una pelea que los meta al mundo de la UFC, Brandon Royval contra Joshua Van es esa pelea. Para mi gusto, hasta el momento, pelea del año, una de las mejores peleas no solo de este año, sino que yo he tenido el placer de ver en toda mi vida, de verdad. Y wow, o sea, en ese evento apenas estábamos llegando a la pelea coestelar, la de Pantoja contra Cara France, y la gente ya estaba agotada por lo que había sucedido entre Royval y Joshua Van, porque fue golpe tras golpe tras golpe. De hecho, las estadísticas reflejaron que en el combate se estaban pegando un golpe significativo cada 2 segundos en la pelea. Eso significa que si son 15 minutos, pónganle ustedes 400 golpes totales en la pelea en 15 minutos. Por eso yo siempre digo que mis divisiones favoritas, a diferencia de lo que dice mucha gente, es las más ligeras, porque vemos más habilidades, más velocidad, ¿no? Vemos más destreza, más agilidad, y eso es lo que a mí me gusta, la verdad. Obviamente me gusta mucho la división de 155, 170 y 185 ahorita ha revivido bastante bien, pero la verdad es que 205 y el peso pesado últimamente han dejado mucho que desear en la UFC. Eso es un tema para otro día, pero bueno, ahorita les vamos a hablar justo de estas carteleras. En UFC 317, Pantoja retiene el título, Topuria se convierte en campeón, Joshua Van se convierte en el contendiente número 1 de la categoría, y también, que este es un tema importante, vimos cómo Paddy Pimblett hizo el careo con Ilia Topuria después de que se convierte en campeón de 2 divisiones Ilia Topuria. Esto fue algo que alteró a muchísima gente en redes sociales, fanáticos de la UFC, de las MMA, porque Paddy Pimblett está rankeado número 8 del mundo. ¿Qué hace el número 8 del mundo en un careo contra el campeón? Hay 7 personas adelante de él. Ese es un tema que les quiero tocar porque es un debate que vamos a hablar en unos momentos, pero la UFC últimamente ha tenido como este junte con la WWE y se está convirtiendo cada vez en más un tema de entretenimiento que en meritocracia, ¿no? Y creo que
eso le está haciendo mucho daño al deporte. Ese careo de Paddy Pimblett contra Ilia estuvo genial en términos mercadológicos, ¿no? Si así lo queremos ver. Pero Paddy Pimblett no tiene nada que hacer peleando con Ilia Topuria ahorita. Paddy necesita mínimo una victoria más, creo yo, contra alguien en el top 5 para poder contender por ese cinturón. Va a ser una pelea gigantesca cuando suceda. No me malinterpreten, yo también la quiero ver. Pero si me preguntas, ¿qué prefieres ver? ¿Ilia Topuria contra Arman Tsarukyan o contra Islam Makhachev o Ilia contra Paddy Pimblett? Pues es bastante obvio, ¿no? Yo prefiero ver a los mejores del mundo, los mejores libra por libra contra los mejores. La queja que siempre tenemos en México del Canelo, ¿no? De no pelea contra los mejores. ¿Por qué los fanáticos de MMA ahora cierran los ojos, ¿no? Se hacen de la vista gorda cuando Ilia va a pelear contra Paddy? No tiene sentido. Y lo mismo estaba pasando con John Jones, que no quería pelear contra Tomás Aspinall y que estaba reteniendo su división. Entonces, ese es un tema importante porque dejó un precedente para lo que fue el próximo evento después de UFC 317. UFC Nashville. Derrick Lewis contra Teixeira, división de pesos pesados. Derrick Lewis es el peleador con más knockouts en la historia de UFC. Y en esta pelea, en Nashville, consiguió su 16º knockout con la promotora. Ahora sí, está 3 knockouts por encima del segundo lugar, que es Matt Brown, con 13 o 14, no sé si sean 2 o 3. Pueden corroborar el dato ustedes, pero el punto es que Derrick Lewis tiene una ventaja muy amplia en ese récord sobre todos los otros peleadores que han habido en la historia de la UFC. Derrick Lewis, de hecho, está pidiendo una pelea por el contendiente número 1 de su división porque quiere pelear con Tomás Aspinall. Es uno de esos 3 peleadores que les comentaba que no han peleado con Tomás Aspinall en ese top 10. Entonces, Derrick Lewis, a pesar de que es el número 9 rankeado de su división y que viene de ganarle al 13, puede conseguir la pelea con Tomás Aspinall. ¿Por qué? Por el nombre, por los récords, y es justo a lo que voy con el tema de Ilia, de Paddy. Ya la UFC cada vez está convirtiéndose más en un negocio, en un lugar de entretenimiento, que en una promotora de artes marciales mixtas. Y la verdad es que, como parte de la industria de este deporte, creo que también me toca a mí y nos toca a todos entender que al final es un negocio. Y que al final la UFC lo que quiere hacer es vender pay-per-views, ¿no? Ese es el modelo de negocio que ellos tienen ahorita con ESPN. Quizás en un futuro estén con Netflix, como ahorita estamos viendo con la WWE. Pero eso no ha sucedido. Y por lo pronto lo que tiene que hacer la UFC es vender pay-per-views, vender merch, vender lo más que puedan, vender peleas grandes para tener un nuevo público que vea el deporte, ¿no? Entonces, Derrick Lewis quizás en un futuro esté peleando otra vez por un cinturón a sus 41 años de edad. Y eso sería fenomenal en mi humilde opinión porque es de los pocos. No creo que le ganara a Tomás Aspinall, la verdad, porque Tom está en otras ligas, pero es de los pocos que tiene esa chance, como decimos en pesos pesados, puncher's chance, ¿no? Y creo que eso es lo que queremos ver. Quizás dure un minuto esa pelea, pero ese minuto lo vamos a disfrutar muchísimo. Un golpe de suerte. Un golpe de suerte, evidentemente puede ser. Y también, después de UFC Nashville, estuvo UFC 318. ¿Por qué es importante el pay-per-view de UFC 318? Porque se nos retiró un diamante. Uno de los peleadores más icónicos en la historia de las MMA, de la UFC, Dustin Poirier, se retiró de la UFC, del juego, con una de las mejores peleas del año, de la historia de UFC, en una trilogía contra otra leyenda como lo es Max Holloway, por el título del BMF, en su casa, en Nueva Orleans. Fue un momento muy emotivo el retiro de Dustin Poirier, la verdad, porque Dustin Poirier, creo que lo puedo decir por cualquiera de esta industria que lleve siguiendo la UFC o las MMA por más de una década. Dustin Poirier quizás nunca ganó ese campeonato indiscutido que muchas veces hace que los peleadores pues se representen de cierta forma como campeones, ¿no? Que ellos toda la vida puedan decir, igual y perdí mi cinturón en mi primera defensa, pero nadie me puede quitar que fui campeón del mundo, ¿no? Y en el caso de Dustin Poirier, a pesar de que él no logró ese cometido, logró algo mucho más grande. ¿Y qué fue eso? Logró un legado. Logró un legado donde toda la gente que algún día vea el portafolio de peleas que tiene Dustin Poirier, tú puedes ver que sus últimas 10 peleas, a excepción de uno de los peleadores con los que peleó, que fue Benoit Saint-Denis, todos eran ex campeones o campeones de UFC. Dustin Poirier nunca le dijo que no a ningún reto. Le ganó 2 veces a Conor McGregor. Lo retiró, de hecho. La lesión que tiene McGregor de la pierna fue en la pelea, en la trilogía con Poirier. Y además Poirier también fue campeón interino de la UFC. A pesar de que no fue campeón indiscutido, fue campeón interino.
peleó contra Anthony Pettis, contra Eddie Álvarez, Max Holloway 3 veces, McGregor 3 veces, o sea, por Dios. La verdad es que Dustin Poirier no necesita un cinturón para decir que es una absoluta leyenda y de verdad lo vamos a extrañar, vamos a anhelar mucho volver a ver a Dustin en el octágono porque sin Dustin lo que vamos a perder es estas peleas salvajes que veíamos en las 155 libras entre Dustin Poirier contra Chandler o Dustin Poirier contra Gaethje, eso ya nunca lo vamos a ver, ¿no? Ya nunca vamos a poder tener ese nivel de violencia dentro del octágono o muy difícilmente lo vamos a volver a ver. Entonces, Dustin, Diamante, muchas gracias por todo lo que le diste a este juego, a las artes marciales mixtas, porque también su retiro representa el fin de una era. Él fue el último peleador de WEC, que fue la promotora que se juntó con la UFC originalmente para crear el monstruo que hoy es la UFC, que quedaba en el roster de la UFC. Dustin Poirier era el último de su especie, por así decirlo, y se retiró. Entonces esto marca un inicio, una nueva aventura, si así lo queremos ver, en el mundo de la UFC, de las MMA. Como les decía, ya tenemos a alguien nacido en el 2001 peleando por un campeonato este año. Entonces eso te habla de que la nueva generación, ¿no?, está empezando a tomar la batuta y poco a poco pues la generación de Poirier se está empezando a retirar. Justin Gaethje ya dijo, le quedan 2 peleas más. Entonces también hay que disfrutar a Justin Gaethje porque por algo le dicen el highlight humano. Nada más para que lo tomen en cuenta. Y bueno, después de UFC 318 hubo 2 carteleras más de las que les quiero hablar muy brevemente. Una de ellas fue UFC en Abu Dhabi, que de verdad, wow, qué espectacular evento. Qué gran evento estelar el de Robert Whittaker contra Reinier de Ridder, porque hay una división, como les decía, que actualmente está haciendo mucho ruido en la UFC y que hace muy poco tiempo la gente estaba empezando a dejar de prestarle tanta atención, ¿no? La división del peso medio de las 185 libras que tanto le ha dado a la UFC y a este deporte. Anderson Silva fue campeón de esa división por muchísimo tiempo. Después llegó Chris Weidman, después llegó Luke Rockhold, llegaron muchos campeones y llegó Israel Adesanya, ¿no? Llega Israel Adesanya, se queda con el campeonato mucho tiempo también. Eventualmente llega Alex Pereira, se lo quita, se lo vuelve a quitar a Adesanya y desde ahí el cinturón ha cambiado de manos en múltiples ocasiones. Actualmente lo tiene Dricus du Plessis, el campeón sudafricano de UFC, que de hecho pelea la próxima semana en Chicago, por eso tengo esta playera. Y pelea contra Khamzat Chimaev en la división de las 185 libras. Entonces esta pelea en Abu Dhabi era muy importante para esa división porque Robert Whittaker es top 5 y Reinier de Ridder es un ex campeón en diferentes promotoras como One Championship de esa categoría, ¿no? Gana Reinier de Ridder, una decisión dividida, y eso representa que tenemos un top 5 completamente nuevo hoy en día en esa división. Tenemos a Dricus du Plessis, a Sean Strickland, a Caio Borralho, a Imavov y ahora a Reinier de Ridder también. Son puros contendientes nuevos. Chimaev, que se me olvidó mencionar, jóvenes, hambrientos, que la verdad no han tenido tanto auge como quizás en su momento lo tuvieron Whittaker y Adesanya por las peleas que Whittaker y Adesanya tuvieron, ¿no? Las 2 peleas que Whittaker tuvo con Joel Romero en particular fueron legendarias. Pero también pues todo lo que hizo Adesanya en la UFC es inolvidable, porque al final es un gran legado el que dejó atrás. Pero justo regresando al tema de las nuevas generaciones, para mí esta pelea fue lo que eso representó, ¿no? En esa división ya es un top 5 completamente nuevo, ya es una división completamente diferente que se le inyectó mucha juventud, mucho talento de otras partes del mundo que usualmente no vemos en el top de las divisiones de UFC. Reinier de Ridder es holandés. El campeón es sudafricano, el contendiente número 1 es francés. O sea, eso te habla claramente de la evolución, de la globalización del deporte, y eso a mí me da mucho gusto, ¿no? Tener una división que ahora en la UFC puede emocionar tanto por muchos factores, por el tema de estilos de pelea, por el tema de las nacionalidades de los peleadores, pero sobre todo por la juventud y la calidad del tiempo que nos queda de verlos a ellos en la élite, en su peak. Y creo que eso es muy interesante porque Robert Whittaker es más joven que Reinier de Ridder. Nada más que Robert Whittaker lleva peleando en la UFC desde que tiene 20 años de edad. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que a veces no solo es la edad en años, sino la edad de cuánto tiempo llevas peleando profesionalmente en el tope y contra quiénes te estás enfrentando, ¿no? Creo que en esta pelea se demuestra
tristemente, porque soy muy fan de Robert Whittaker, que ya no es el mismo peleador que antes en el sentido de su durabilidad, de su cardio, de su condicionamiento, porque después del tercer round estaba exhausto Robert Whittaker, apenas podía tirar un jab, ¿no? Cuando se hizo campeón de UFC contra Joel Romero le había roto la rodilla en 8 pedazos y siguió peleando 20 minutos. Entonces eso también te habla justo del desgaste físico que ya trae Robert Whittaker, que ya trae Israel Adesanya, que ya traen pues Poirier, Gage y todos estos peleadores de la vieja generación, y poco a poco está empezando a entrar esta nueva generación en la UFC, en las MMA, que está empezando a apoderarse de la compañía y de las MMA. Y por último, la cartelera del fin pasado, que fue UFC Vegas 108, la verdad no fue una cartelera muy destacada. ¿Por qué? Porque fue en el Apex de Las Vegas. Ya luego me quejaré con más confianza aquí, pero algo que pasa mucho en la UFC, o que ha pasado mucho desde la pandemia, es que la UFC se ha confiado en hacer los eventos en el Apex, ¿no? Con solo 100 personas en el público, que es básicamente pues un garage, tal cual. Es donde se hacen las peleas del Ultimate Fighter, pero la pandemia fue en 2020, ya estamos en 2025, pero les tengo buenas noticias hablando de eso. Este fin de semana va a ser el último evento en el Apex de la UFC este año. Eso ya está confirmado por Dana White, por la UFC, y supuestamente, toquemos madera, ya no habrá más eventos en el Apex a partir del próximo año, acaso que sean justamente como el evento que vimos el fin pasado, ¿no? Donde pues la calidad de la cartelera es buena, pero los peleadores no son muy reconocidos, ¿no? Ese es el caso de lo que vimos el fin de semana pasado. Tatsuro Taira peleó contra Hyun Sung Park en el primer evento estelar en la historia de UFC con 2 peleadores asiáticos. Esto es historia porque, híjole, la UFC ha tenido campeones chinos, ha tenido al Korean Zombie, que es una gran leyenda de la UFC, ha tenido peleadores de muchas partes del mundo, regiones asiáticas, pero nunca había tenido un evento estelar en donde 2 peleadores o peleadoras asiáticas se vieran cara a cara, ¿no? En UFC 300, el evento coestelar fue de China contra China, pero ese es un evento coestelar. En este evento estelar fue Japón contra Corea, y Japón salió avante. Tatsuro Taira consigue la finalización en el segundo asalto. Gran performance. Básicamente no lo tocaron en toda la pelea y venía contra un peleador invicto como Hyun Sung Park, que es 5 años mayor, que es cinta negra en Jiu-Jitsu, que tiene mucha experiencia a ras de lona. No solo lo finaliza en el piso Tatsuro Taira con su Jiu-Jitsu, siendo un peleador nacido en el 2000 también, sino que además lo tiró con los puños en el primer round. Entonces eso demuestra como un peleador que tiene 25 años, ¿no? Ya está en el top de su categoría, en una categoría, como les decía, en donde Joshua Van, que tiene 23 años, muy pronto va a estar peleando por un cinturón de UFC. La división de las 125 libras actualmente es la única en toda la UFC que tiene 2 peleadores nacidos en el 2000 en el top 5 de su división. Entonces, si hablábamos de la juventud del peso medio, creo que también es importante destacar la juventud de la división de las 125 libras, porque también está José Ochoa, a quien entrevistamos en el primer episodio, el peruano, 23 años, acaba de perder, pero perdió contra un top 10 del mundo, en corto aviso, ¿no? Y entrena con Charles Oliveira en un gran campamento como es Chute Box. Entonces, el futuro de las MMA en las 125 libras, en particular, está lleno de grandes prospectos que ya podríamos decir que ni siquiera son prospectos, ya son contendientes, futuros contendientes al cinturón de su categoría. En especial, Taira y Joshua Van, es un hecho que van a ser contendientes al título porque ambos están en el top 5 de su división. Entonces, es cuestión de tiempo para ver quizás una pelea entre ellos dos, que también sería espectacular. Ya les platiqué un poco de lo que sucedió en las últimas semanas, de lo que pues no les pudimos platicar en estas 6 semanas de ausencia, que por cierto, abiertamente me quiero disculpar con toda la gente que nos está viendo por la ausencia, pero ya les podemos decir que a partir de este episodio la programación va a ser semanal, que pueden esperar este formato, este tipo de contenido todas las semanas. Entonces quédense tranquilos porque si eres un maníaco por las MMA, hay mucho de qué hablar y todavía tengo de qué hablar porque queda la cartelera de este fin de semana, como les decía, la última que se va a hacer en el UFC Apex este año, entre 2 peleadores del peso medio también, y uno de ellos representa a México y a Estados Unidos. Anthony Hernández va a pelear contra Roman Dolidze, el número 7 de su categoría, o el 8 contra el 9.
Entonces es una pelea entre dos top 10, pelea interesante entre dos jiu-jitseros, dos expertos en el grappling, que también tienen mucho poder en los puños. Los momios de apuesta la verdad me parecen exagerados en favor de Anthony Hernández, a pesar de que yo también creo que Anthony Hernández tiene la ventaja, más que nada por su cardio. Pero Roman Dolidze es un tipo muy duro. Sabemos que Georgia ahorita tiene 2 campeones de UFC, Ilia Topuria y Merab Dvalishvili, que son 2 de los top 3 libra por libra del mundo, sin nada más y nada menos. Entonces, si creen que Anthony Hernández contra Roman Dolidze puede ser una pelea pareja, apuéstenle a Roman Dolidze porque vale la pena. Paga más 400 actualmente en Bet365 en muchísimas páginas de apuesta. Entonces Roman Dolidze es una muy buena apuesta por finalización, por decisión, por como quieran. Yo creo que esa pelea va a estar muy pareja este fin de semana. Y como les decía, la división de las 185 libras no para, porque la próxima semana es la pelea de campeonato entre Dricus y Khamzat en Chicago. Y 2 semanas después va a ser UFC París. Y va a pelear Nassourdine Imavov, el número 1 de la categoría, el francés, contra Caio Borralho, que es el número 5. Entonces la división del peso medio ahorita en este mes, si tienen que prestarle atención a una división en particular, son las 185 libras, sin lugar a dudas. De verdad, ahorita está mejor que nunca esa división. Y bueno, además de la pelea de Roman Dolidze y Anthony Hernández en el evento estelar, Steve Erceg, que peleó aquí en la Ciudad de México contra Brandon Moreno, va a regresar al octágono, pelea en la pelea coestelar contra Ode Osbourne. Ode Osbourne fue quien perdió contra Lazy Boy en la esfera de Las Vegas. Entonces va a ser una muy buena pelea. Creo que ahí la ventaja la tiene Steve Erceg por el tema de su boxeo, por el tema de su volumen, de su técnica. Ode Osbourne pega muy fuerte, es muy muy rápido, muy atlético, es un peleador sumamente impredecible también por su velocidad. Pero Steve es muy técnico, es muy cerebral, es muy inteligente y creo que va a encontrar la manera de ganarle a Ode Osbourne en la decisión y ganar los 3 rounds cómodamente con su boxeo. ¿Por qué? Por su manejo de distancia y por la experiencia que ha tenido en sus últimas 3 peleas. Si bien es cierto que las ha perdido, hay que voltear a ver contra quién ha perdido. Yo siempre lo digo, es más importante contra quién peleas que el resultado. Y en el caso de Steve Erceg, sus últimas 3 peleas, en orden: Alexandre Pantoja en Brasil, y lo llevó a una decisión dividida al campeón. Kai Kara-France lo noquean en el primer round a Erceg, ahí sí no hay mucho que decir. Y luego está la de Brandon Moreno aquí en la Ciudad de México, donde yo creo que la verdad Erceg dio un buen papel, pero boxear con Brandon Moreno no es muy fácil, ¿no? Entonces, el hecho de que Steve Erceg en 6 peleas con la promotora ya peleó contra 2 ex campeones de la categoría y alguien como Kai Kara-France que ya contendió por el cinturón en 2 ocasiones, te habla perfectamente de que Steve Erceg sigue teniendo el nivel para ser top en su división. Y no por el hecho de que lleve 3 derrotas al hilo, demerita todo lo que hizo antes en la promotora o en su carrera, porque llegó a la UFC estando invicto. Hay que recordar eso. Es una cartelera, como les decía, que no tiene mucho jugo, mucha carnita, pero esas 2 peleas en particular van a estar muy, muy interesantes, así que no se las pierdan. Y también, en esta semana, es un tema un poco triste, la verdad, no les voy a mentir. Es un tema triste porque México se quedó ahora sí que en el panzazo, a punto de llegar a la final del Ultimate Fighter con Imanol Rodríguez, que pierde una decisión dividida contra Joseph Morales, que francamente yo no me atrevo a decir esta palabra muy seguido, porque cuando una pelea es tan pareja no puedes decir que fue robada o que debió de haber sido para un lado, no para el otro. Pero en este caso en particular lo pongo bajo este contexto. En el Ultimate Fighter no van a un tercer round los jueces ni la comisión, a caso de que los peleadores estén empatados en ese segundo round. El tercer round lo ganó Imanol. Entonces, ¿cómo es que ganó el otro peleador? ¿Por qué hubo necesidad de un tercer round si es que no había empate? O sea, si Joseph Morales ganó los 2 primeros rounds, como dijeron los jueces, ¿cuál fue la necesidad del tercero? Si es una pelea de exhibición donde, bien lo dicen las reglas del Ultimate Fighter, si tú ganas los 2 primeros rounds, se cancela el tercer round. Entonces, ¿para qué hubo un tercero? Y es una pregunta seria, ¿eh? ¿Por qué hubo un tercero? Por primera vez en toda la temporada llegaron a un tercer round una pelea y se la dieron al que perdió el último round. Yo no entiendo, pero creo que Imanol Rodríguez tiene un gran futuro por delante.
La verdad es posiblemente el mejor peso mosca que tiene México afuera de la UFC actualmente. Es campeón mundial de sambo, que es una disciplina que se practica en Rusia. Khabib la popularizó con Islam Makhachev, ¿no? La combinación entre boxeo y lucha rusa. Tenemos un mexicano que es 3 veces campeón de esa disciplina. Y en torneos en Azerbaiyán, en Rusia. Ese hombre es Imanol Rodríguez, tiene 25 años de edad. También tiene un récord de 3-0 como boxeador profesional, invicto en MMA, porque hay que decirlo, las peleas del Ultimate Fighter, como les dije, son exhibiciones, no cuentan para el récord profesional. Y además, si nos basamos en lo que la gente vio, si cualquiera de ustedes se mete en su compu y ve las redes sociales, pueden ver que todo el mundo, incluyendo gente que son peleadores de la UFC, no entendieron la decisión. Y es que no se entiende por el formato que tiene el Ultimate Fighter. ¿Qué necesidad había de ir a un tercer round si de verdad Joseph Morales había ganado los 2 primeros? No tiene sentido. Simplemente no lo tiene, pero Imanol, si estás viendo esto, vas a llegar a la UFC pronto, hermano. Yo estoy más que seguro. Y si no es este año, va a ser el próximo. Entonces, tranquilo, porque vas por muy buen camino. Y creo que todos los que vimos el programa de Ultimate Fighter esta temporada, sabemos que tu destino está en las grandes ligas. Entonces, el Ultimate Fighter ya tiene a las 2 finales definidas. El TUF 33, Joseph Morales contra Idris. Me cuesta mucho pronunciar su nombre completo porque es de Kazajstán, así que ténganme paciencia, amigos. Pero bueno, Joseph Morales, que ya es ex peleador de la UFC, lo corta la UFC, le dan la oportunidad de regresar a la UFC a través del Ultimate Fighter. Ahorita está en la final. Entonces, Joseph Morales quizás puede tener una historia como la que tuvo Brandon Moreno, ¿no? Donde también él pierde la primera ronda del Ultimate Fighter contra Pantoja y acaba siendo campeón del mundo. No una, 2 veces. Entonces, este deporte, algo que siempre me ha enseñado a mí, que creo que todos los que somos fanáticos nos enseña, es la perseverancia, el nunca rendirse. Y esa es la historia de Brandon Moreno, la historia de Joseph Morales, de Charles Oliveira, que cuando era niño todo el mundo le decía que ni siquiera iba a poder caminar porque tenía un problema en la columna y se hizo campeón del mundo. Entonces, y además, ¿en qué deporte se hizo campeón del mundo cuando le dijeron que no iba a poder moverse, ¿no? Eso te habla mucho de lo que la mente humana puede hacer. Y bueno, por último, este es un tema que me emociona mucho porque tenemos nada más y nada menos que el regreso del Dana White Contender Series este 12 de agosto, o sea, ya, la próxima semana, y vamos a tener la participación de mucho talento de Latinoamérica, pero sobre todo mexicanos. Muchos mexicanos van a estar en esta temporada. Los que me vienen a la mente son Cristian Púas, Ramiro Jiménez, Regina Tarín y también, si no me equivoco, va a estar Sofi Montenegro, que no es mexicana, pero es argentina, entrena en el PI. Uno de los hermanos Luna Martinetti, creo que Adrián, va a estar en el Contender. La verdad, la cantidad de talento latinoamericano que va a haber en esta temporada es algo imperdible. El tanque Ewert de Chile también. Juan el Pegajoso Díaz, que posiblemente lo tengamos muy pronto aquí en Maníacos. Saludos, Juan. Entonces, esta temporada va a estar llena de muchísimo, de verdad, muchísimo talento del que no solo no se quieren perder una vez que lleguen a la UFC, sino de verdad, dense el tiempo de ver sus peleas en el Contender, porque les voy a decir algunos nombres de mexicanos que han llegado o latinoamericanos que han llegado a la UFC por medio del Contender. Uno de ellos fue Daniel Zellhuber. Otro que me puede venir a la mente es Alessandro Costa. Diego López peleó en el Contender a pesar de no ganar en el Contender. Peleó ahí y después le dieron su contrato en UFC. Entonces el Contender se ha convertido en la avenida más fácil, más reconocida, más simple, por así decirlo, porque no es nada simple llegar a la UFC, de llegar, ¿no? Como bien dice Dana White, es la entrevista de trabajo más complicada del mundo, porque tú tienes que llegar a ganar y no solo ganar, tienes que ganar de forma espectacular. Y él siempre hace énfasis en eso, ¿no? Él busca finalizaciones, busca peleadores dominantes, personalidad, carácter, y creo que el caso de Regina Tarín, de todos los peleadores que les mencioné, pero Regina, Ramiro, Púas, Sofi, Juan, todos ellos tienen todo para llegar a la UFC y ser exitosos dentro de la UFC. ¿Por qué? Por el UFC PI, por el programa en el que están actualmente en el Comité Olímpico Mexicano, ¿no? Es un gran equipo, un equipo muy sólido que se está preparando muy bien para llegar a la fecha, a sus combates este próximo mes y también en septiembre. Entonces no se pierdan del Contender Series, va a haber grandes peleas. También otros peleadores que no necesariamente son de Latinoamérica,
pero que son muy interesantes, ¿no? El caso de Tommy Gunn en particular, que es el compañero de entrenamiento principal de Sean O'Malley. Sean O'Malley, que fue el campeón de las 135 libras, ahora su mejor amigo en el mundo de las MMA va a buscar un contrato, al igual que como él lo consiguió. Sean O'Malley, de hecho, fue el primer peleador en ser una estrella gracias al Dana White Contender, ¿no? Ahí lo pueden buscar en internet, pero Snoop Dogg narró su pelea con Uriah Faber. El hecho de que Snoop Dogg esté narrando tu pelea antes de que llegues a la UFC, claramente te hablaba de que la UFC veía ese potencial en Sean O'Malley. Con Tommy Gunn es el mismo caso, ¿eh? La promoción que está haciendo la UFC de Tommy Gunn ha sido fenomenal hasta el momento. Entonces, el Contender, como ya les dije, el Ultimate Fighter ahorita está sacando grandes finales, como el caso de Idris contra Morales, ¿no? Pero la realidad es que el Contender actualmente tiene más peso que el Ultimate Fighter en términos de qué peleadores llegan a la UFC, ¿no? Y bueno, ya les hablé del Contender, del retiro de Dustin Poirier, ya les di algunos anuncios de lo que sucedió hoy, por ejemplo lo de Oliveira Fiziev, pero les quiero dar 2 anuncios rápidos también para futuros programas. Avisarles que justamente lo vamos a llevar en bloques. Los programas van a ser llevados en el primer bloque, que normalmente va a ser de noticias. El segundo bloque, que va a ser del análisis, de los picks, de las previas, de los eventos. Y ya en el último bloque, que en este caso pues no tengo con quién debatir, ¿verdad? Pero si no hay un entrevistado o un invitado especial, haremos un debate. En este caso, el debate pues no lo puedo tener con nadie, pero se los doy a ustedes para que en los comentarios ahí nos escriban lo que sea. ¿Ustedes qué opinan de la situación de Jon Jones? ¿Ustedes creen que Jon Jones debería de tener el derecho de regresar a pelear a la UFC por un campeonato? Porque Dana White esta semana dijo que si Tom Aspinall le gana a Ciryl Gane, el plan ideal de la UFC es hacer Tom Aspinall contra Jon Jones en la Casa Blanca. Ya habló la UFC de que van a hacer la cartelera en la Casa Blanca el próximo año, pero otra vez, no es un ataque a Jon Jones, simplemente a veces yo no entiendo, ¿no?, las políticas de la UFC. ¿Cómo es que un peleador, ser humano, que tiene tantos antecedentes penales, criminales, cómo va a pelear en la Casa Blanca? No tiene ningún sentido. ¿Cuál es el privilegio del que goza Jon Jones? No sé si tiene información personal de Dana White, probablemente sí, pero sí me parece un poco extraño, la verdad, me parece un poco extraño. Entonces se los dejo a ustedes para que lo debatan en los comentarios, porque a mí genuinamente, y lo dije al principio del programa, Jon Jones me parece el mejor peleador que ha existido en la historia de la UFC, de las MMA, pero también me parece uno de los atletas que tiene la reputación más arruinada en cualquier deporte, ámbito, lugar, y eso se lo provocó él solito. Entonces él no puede victimizarse y decir, es que pobre de mí, pobre de ti, changos, amigo, fallaste más de 4 pruebas de antidopaje en peleas grandes, atropellaste a una mujer embarazada y saliste corriendo. Jon Jones, no, hermano. No, hermano, yo creo que la nueva generación aprecia lo que hiciste, pero ya queremos ver nuevos campeones, nuevos peleadores, como les decía. Ya llegaron los peleadores nacidos en este siglo, ¿no?, en el 2000, y es momento para que ellos surjan. Y así es el deporte, constantemente va evolucionando. Muchas gracias a todos por acompañarme en este segundo episodio de Maníacos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @mma.niacos en Instagram, YouTube, próximamente en Spotify. Y sobre todo agradecerle al equipo de Switch 7 aquí, a Iván y a Pepe por el apoyo. Decirles que nos vemos la próxima semana para la previa de UFC 319 en Chicago. Lo más seguro es que en esta ocasión sí tengamos algún debate o algún invitado, no estaré solo, para que no tengan que escucharme hacer monólogos cada semana. Espero que les haya gustado, sin embargo, este monólogo. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana. Chao. Producciones. Switch 7. Comunicamos tu pasión.